buenas noches, muy buenos días. Como cada semana estamos de nuevo con ustedes a través de Metrópolis, como lo hemos estado desde 1998. Recuerden acceder al canal de YouTube de AME, Canal 47, también de Metrópolis, de Tayana Mora Ramis, Ready para Exportar INEX. Gracias de verdad por la sintonía y gracias también porque las personas que no pueden vernos en este momento en tiempo real, ni el sábado, ni el domingo, pueden buscar nuestros canales y ahí nos mantenemos en contacto. Como siempre, las gracias al grupo de comunicaciones López por permitirnos estar aquí durante tanto tiempo. Gracias a todos esos compañeros que están también en esta planta de televisión, televisora. No, ahora tienen varios nombres, me dice el peluche, claro, porque son medios diversos de comunicación y de difusión y está todo lo posible. Y luego vendrán más formas diversas para comunicarnos. Y como siempre, a don Carlos Polanco, que estuvo de cumpleaños y fue una fiesta, mire, esa fiesta se bailó hasta el amanecer, porque ya no hay restricciones, aunque debemos tener mucho cuidado. Y don Smerling, como siempre, ahí atendiendo las exigencias y las preocupaciones de este equipo de producción de Metrópolis, del que ellos forman parte. Bueno, creo que debemos postergar como primera preocupación para comentar hasta la sequía, los incendios, la violencia, lo que está pasando en nuestras escuelas. Recordar, aunque eso no se posterga nunca, el asesinato de Orlando Martínez. Hablar de la locura de Daniel Ortega, que casi todas las semanas tenemos una de sus travesuras por aquí, pero la noticia que va a ser recordada durante todo el mes de marzo y un poquito más, y que ha pautado la semana es y ha sido la derrota del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol. Esto, sobre todo, yo pensé mucho en Ray López, que conoce perfectamente las señales del catcher, la actitud de los lanzadores, cómo se mueve el bateador, de qué depende tal o cual cosa, pero la verdad que, como dicen, al tiempo de contar será el llorar. Ahora las explicaciones no sirven para nada porque la palabra, el término, la situación que no queríamos entender ni decir, perdimos. Perdimos y antes de perder, con todo el entusiasmo, fuimos al clásico. Previo hubo una publicidad extraordinaria, triunfalista, que en otros foros discutíamos que excelente la publicidad, pero había que, como dicen aquí los muchachos, bajarle un poquito para prever cualquier contingencia y definitivamente no nos los comimos con fritos ni a los puertorriqueños ni a los demás. Se han pronunciado de manera muy sincera las personas que son responsables de alguna manera de este asunto. Vamos a compartir con ustedes las declaraciones de algunos peloteros y sobre todo de el armador de este equipo. Se ha dicho de todo lo que usted se puede imaginar y me informaba alguien ligado a las intimidades del mundo del béisbol que hasta algo lleva David Ortiz, porque dicen que David invitaba a los muchachos de noche, y bueno, pero como dice Merlin, ya no lo cuente porque ya eso pasó. Para eso se necesita disciplina, para eso se necesita eh, compromiso con los fanáticos, compromiso con el país. Además de la publicidad, no olvidemos el entusiasmo del presidente de la República y de la primera dama, de la pareja presidencial. Ellos actuaron como si ya hubiéramos ganado y eso tiene, como dije, sus inconvenientes. Viajaron para lanzar la primera bola
y aquello fue todo un espectáculo, como todo cuando se trata de la familia presidencial. Todo es único, todo es como si nunca hubiera ocurrido, y recordemos que el regreso del presidente provocó una serie de comentarios íntimos que coparon las redes. No se pensó la posibilidad de pérdida, sobre todo, y no podemos eludir ni omitir esa realidad, sobre todo de Puerto Rico, un país, unos hermanos, unos casi vecinos que queremos muchísimo, que tenemos una historia de cercanías, pero también de prejuicios y de lejanías, porque recuerden toda aquella historia de los mojaditos y el prejuicio y cómo nos consideraban menos. Siempre la vida da vueltas y ahora hay un desnivel, pero yo creo que independientemente de lo que dicen aquí todos los muchachos, si pasa en política, pasa en la vida, quien gana es el que goza o es la que goza, pero ojalá hubiéramos evitado las ofensas y las burlas, pero eso es irremediable. Pasó algo para los puertorriqueños no agradable, que fue que en la euforia empezaron a saltar, a brincar, y una figura estelar del equipo sufrió un percance en una pierna y posiblemente lo inhabilitará para continuar con los juegos. Esmerlin va a compartir con ustedes, con nosotros, las declaraciones de después, del día después, con esos golpes en el pecho que realmente ya perdimos. Esa es la realidad. Lo mejor y lo más humano y condescendiente es decir, y ahora esperar 4 años más para recuperarnos. Pero creo que si hacemos un sondeo, no imaginamos en ningún momento la derrota, y menos una derrota de esa magnitud y de ese equipo. Quienes tienen ese ojo deportivo muy agudo nos comentaron desde el juego con Venezuela, me decían, estos muchachos no están por dar todo de sí. Y entonces por ahí siguió el asunto. Así que vamos a compartir lo del día después, las declaraciones de lo lamento, de yo soy culpable, de yo soy responsable. Adelante con esos videos de el día después, Esmerlin. Yo siendo el dirigente del equipo de la República Dominicana, teníamos los jugadores que nosotros creíamos que eran los jugadores que podían tomar los turnos buenos. Rafael Devers es uno de los mejores jugadores de las grandes ligas, sin duda alguna. Pasó por una serie no muy buena, yo sé que es una serie corta. Vuelvo y repito, toda la culpa mía por, como ustedes dicen, no traer un bateador emergente por Devers. Si lo tuviera que hacer otra vez, lo volvería a hacer igual. ¿Entiendes? Yo confío en los muchachos, yo sé que perdimos la serie. Nadie está más decepcionado que yo. Para mí, tú sabes, cada vez que me puse la chaqueta y entré a ese terreno de juego, tú sabes, al final del día, cada vez que lo hacemos es increíble, se siente una emoción, una alegría, una vibra diferente, pero ese es el momento que nunca olvido. Al final del día, alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. Nosotros vinimos aquí con la mentalidad, no fue como lo que esperábamos, pero ellos jugaron buena pelota. Puerto Rico, Venezuela jugaron tremenda pelota y a veces hay que quitarse la gorra y reconocer lo que ellos han hecho. Para mí fue una derrota, pero también fue un gran aprendizaje, viendo con qué calidad de pelotero y cómo jugamos la pelota para años siguientes. Para mí fue una tremenda experiencia, tú sabes. Al final del día, siempre contento de representar a mi país y ver cómo habían tantas banderas en el estadio y cómo siempre nos apoyaban cada picheo, cada batazo, siempre estuvieron ahí. Me siento contento de eso, siempre agradecer a la República Dominicana y tremenda experiencia, tú sabes. Al final del día nos ponemos en riesgo, pero siempre lo hacemos por la familia y por la República Dominicana. Un momento, tú sabes, impactante. Nadie se esperó que en el primer round nosotros íbamos a terminar así.
pero la gloria de Dios, así fue que Dios lo quiso. Ellos estuvieron ahí, ¿sabes? Se dijeron varias palabras, todo el mundo habló y estuvimos ahí tranquilos y siempre positivo para los años. Vistos ya esos testimonios, esas confesiones, tenemos que referirnos a la sequía, a los incendios forestales indetenibles. Lo que está ocurriendo, y siempre tendremos excusas, siempre tendremos razones. Ahora dicen que es la sequía, otros arguyen que es el conuquismo, otros atribuyen a los desarrolladores. Lo que está pasando en el este tiene nombre, tiene lugar y, como me dice alguien de las cercanías de Bávaro, aquí todos sabemos quién quema para construir, quién quema para comer, quién quema para robar. Dije, ¿quemar para robar? Sí, porque cuando quemas, que ya no hay pastos y el ganado pasa de un lado para otro. Todas esas razones que en los municipios y en las provincias conocen muy bien. No hay una acción que nos permita creer que la situación se va a resolver. Me pueden decir, y es absolutamente cierto, que es la naturaleza y que eso está pasando en todos los lugares del mundo, pero la verdad que marzo ha sido fatal para los incendios forestales, sobre todo en el contexto de la sequía estacionaria. Y casualmente el jueves comentaba con Smerling Rosario, que me decía, mire, ya está lloviendo, alegría. Y le advertía con esa, ¿cómo? No voy a decir sabiduría, pero tener muchos años te hace lúcida. Le decía Smerling, eso fue el jueves, cuidado que mientras no llueva en las cuencas de los ríos, mientras el agua no vaya a las presas y a las siembras, la situación va a continuar. Usted podrá recoger agua para su cisterna, para su pozo, pero el asunto continuará. Las consecuencias de la sequía, aparte de la deforestación que ya tiene una luz roja en nuestro territorio, del otro lado ya eso no existe como posibilidad de verde. Y lo estamos diciendo aquí, si Metrópolis está desde el 1998, imagínese desde cuándo aquí lo estamos diciendo y ya es inevitable el lado marrón del territorio y el lado verde. En lugar de convertir el otro lado en verde, estamos convirtiendo este en marrón. Y eso es terrible. Entonces, aparte de todos esos daños de la sequía, de ríos secos, de presas inoperantes, llenas de lodo en lugar de agua, hay un problema con las siembras. Y nos exponemos al desabastecimiento. Ya no por lo que decimos y las quejas que hay con el gobierno y los precios altos y que no aparece tal o cual producto. No, es que si el terreno no se adecúa como debe ser, no podríamos tener los productos, los frutos que necesitan agua en esos terrenos. La semana pasada comentábamos que ya se siente en algunos lugares la escasez de limón y eso es por la seca. Es siempre el optimismo que será marca cambio, ha hecho decir desde el ministro de Agricultura hasta el administrador del Banco Agrícola, hasta el apreciado amigo de Proconsumidor, que aquí no habrá desabastecimiento. No es lo mismo que dicen algunos productores, pero mientras tanto dicen que el presidente, además de inaugurar cada día algo, una obra de cemento, y sobre todo los hoteles, los primeros palacios, el presidente está muy preocupado por los efectos de la sequía estacionaria, que cada vez se agudiza más por todos los problemas que tiene el planeta. Fíjense que fue condescendiente, es el planeta. Pero una pregunta que hacía en una reflexión una apreciada comunicadora. ¿Y si sabemos que la sequía viene cada año, no podríamos prever los efectos? ¿No podríamos tomar
las medidas correspondientes para que no sea tan terrible la falta de agua. Nada más hay que hacer un vistazo por alguno de los barrios periféricos, solo en el Gran Santo Domingo, para que ustedes noten la inconformidad y la desesperación por la ausencia del líquido y la inversión que tienen que hacer familias de escasos recursos para comprar los camiones de agua, repartir el costo entre toda la vecindad, y el camión le dura muy poco para suplir las necesidades cotidianas de una barriada, de un vecindario. De modo que no he visto esa campaña. Aquí me preguntan, lo habíamos dicho en semanas anteriores, así como hacemos tantas campañas para divulgar las bondades del cambio, debíamos utilizar esos espacios y enseñarnos, porque todos tenemos que aprender, enseñarnos cómo ahorrar agua. Casualmente en principio de esta semana, unas dominicanas residentes en Alemania hace muchísimos años contaban al periódico Listín Diario cómo las enseñan a ahorrar agua hasta unos extremos, pero eso vale en países fríos, ya me lo decía Merlin. No diga eso aquí, no, que nosotros somos muy higiénicos realmente en términos personales. La higiene colectiva ya eso es otra cosa, cómo están los frutos en la calle, cómo tiramos la basura. Pero decían estas dominicanas residentes en ciudades alemanas hace 20, 25 años, que ahora le están diciendo cómo ahorrar agua en las casas, cómo evitar el dispendio con esos baños de ducha que nos gustan tanto y cómo cerrar la llave cada vez que intentamos una medida de higiene en cada una de las casas. De modo que este es el primer bloque con la frustración de la pérdida en el mundial. Ya vimos lo que dicen los responsables y con la advertencia de que la sequía va a continuar. Dicen que hasta abril se sentirán los efectos y que los fuegos forestales tienen unas consecuencias que no se compensan en los próximos 10 años. De modo que a denunciar los mismos cuando están comenzando y a tratar de evitar que continúen. Vamos a hacer una pausa para continuar con Metrópolis y claro, la crisis de los bancos en Estados Unidos, pero aquí, como siempre estamos cargados de buenas noticias, no lo incluimos de manera específica porque las autoridades monetarias y financieras en el país dijeron que no nos va a afectar ese estremecimiento financiero en los Estados Unidos, que desde el desconocimiento nosotros pensamos que de alguna manera sí afecta al sistema planetario. La pausa es Merlin y gracias por continuar en sintonía. Continuamos con esta entrega de Metrópolis. El asunto de la delincuencia, del crimen, del delito en la República Dominicana, ha creado a su alrededor de la oficialidad una narrativa interesantísima. La policía es la culpable de todo lo que nos pasa, estamos reformando la policía. Cuando tengamos, es como una receta, cuando tengamos buena policía y código penal, ya aquí no va a haber problema, y eso no es así. Pero casi creemos que hay una parte de la población convencida de esas premisas inexactas. No estoy diciendo falsas, inexactas. Cuando el jueves nos enteramos que un militar adscrito al palacio presidencial había sido muerto, asesinado para robarle, y vimos la inmediata reacción de la primera dama, dijimos, caramba, la confusión persiste, porque ella lo que dijo, y me imagino que posiblemente conocía a la víctima, porque estaba adscrito al palacio, a la seguridad del palacio, dijo, oh no, cuando se reforme la policía eso no va a pasar.
Y claro que seguirá pasando, con distintos matices, con otros ribetes, pero ahí no está solo la solución. Existe una percepción generalizada de impunidad, no solo de los políticos impunes, no solo impunes, no solo de los familiares del presidente y de todo ese grupo del gobierno pasado, porque los de estos no se tocan. A los de estos se le revocan los decretos y se queda eso en el rumor y en los golpes en el pecho y en la ética, pelética, pelín, plin, plética. No. No solo es eso. La impunidad toca todos los sectores de la sociedad dominicana desde hace mucho tiempo, pero eso no es un tema que tiene la misma importancia ni tiene los mismos influencers dispuestos. El caso de la 42. Esta persona ha escrito varias veces sobre lo que ocurre en la 42 y las autoridades contra la pared, hasta el extremo que un influyente exfuncionario que no necesitaba ser funcionario para ser influyente, ya lo que propone es que la 42 sea como un atractivo turístico. Como las autoridades no pueden entrar ahí y como si entran, entonces los influencers le tumban el gobierno, entonces que eso se muestre como un atractivo turístico. Que se muestre como atractivo turístico la imposibilidad de controlar el crimen y el delito en la República Dominicana, de controlar el tráfico, la distribución y el consumo libre de sustancias controladas en la República Dominicana. Eso no se toca, eso no estaba en la Marcha Verde. Dejen esa gente ahí que se maten, que languidezca, que la policía ahí no se va a meter y posiblemente tenga sus complicidades en esas esquinas donde se venden los productos prohibidos. Vale la introducción para mostrar algo que tenemos que mostrar. Y cuando lo discutíamos con el equipo de producción, además, Smerlin me enseñaba algo que se hizo viral en la semana de lo que está pasando en las escuelas, las escuelas públicas, con niñas que no tienen 15 años. Pero eso no es preocupación del ministerio, ¿no? Ni de la cúpula. Ellos tienen, reitero, otras preocupaciones. Pero cuando uno ve lo que pasa en las escuelas, entiende lo que pasa con la impunidad en la marginalidad. Y que no me vengan a mí a decir los apóstoles de la ética que ese no es el problema, que el problema es todo el dinero de la corrupción que impide que haya hospitales, escuelas. Es un credo que ellos tienen. Pues miren, la impunidad es tal en este país. La impunidad es tal que estos delincuentes, que la pena es que si los encuentran, entonces sabremos la otra cara de la moneda, ¿verdad? El asunto de las ejecuciones aceptadas. Porque el eco no llega a España, donde estaban parte del apostolado que quiso cambiar el país y que el cambio lo retribuyó. Miren el descaro de estas personas. No son los pulpos, los crustáceos, las medusas, los camarones, los caracoles, los fargos, los falcón. No. Ahí es que se dirigen todos los recursos y esos están presentes en todos los discursos. Esa impunidad no hay cómo, ni está en la agenda oficial, no solo controlarla, sino intervenirla. Y lo peor es que matarla también. Como no pueden, como no se atreven, o como no quieren que digan dónde están las complicidades de esas personas, tenemos que ver atónitos en el país a estas personas, no solo exhibiendo el fruto de sus delitos y sus crímenes, sino amenazando y diciendo a quién van a matar. Y además, como decía aquí, creo que Carlos Polanco o Smerlin, que posiblemente la persona que se ve atrás sea menor de edad. Miren eso. Sí, dicen que es por la 42. Para que ustedes perciban y equilibren el discurso redentorista. Casualmente, el día de la muerte del militar adscrito al palacio, un entusiasta vocero de la policía decía que aquí se había disminuido el crimen en un 60%.
60%. De modo que esto que dicen estos muchachos, parece que ya el eco, el aleteo del tiburón que se va. Reitero, es muy lamentable tener que exhibir imágenes, videos con esas características, pero quizás sea importante hacerlo para saber hasta dónde llega la fantasía y hasta dónde estamos imposibilitados de enfrentar el crimen y delito cuando no se trate de persecución a la corrupción administrativa. Eso sí, el peculado, la corrupción, los desfalcos, la estafa contra el Estado, todo eso sí. Pero eso no, bueno, exactamente, la odontóloga en Mao, que confundieron su vehículo con el de un delincuente, como ella dijo, viva para contarlo. Entonces miren el descaro de la delincuencia impune en este país. La impunidad no solo tiene yates y cuello blanco, corbata e iglesias, no. Eso es impunidad, porque si esos muchachos dicen eso, es porque ellos saben cómo y a quién le dirigen esa exhortación. Él no quiere contigo. Que él no quiere problemas conmigo. Tú lo tienes ya. Pero ya tú lo tienes, mijo, tú lo tienes. Tú no sabes en verdad qué es lo que te hiciste, muchacho. Mira, no te he dicho un cuento de cuando yo me fumo los diablitos, en qué me convierto. Y la gente que ha matado. Yo era un pariguayo, te estoy diciendo. Lo que tú hiciste, muchacho, déjate de mí. Yo no tengo más y ya. Dile, Rulo, mira, nos llevamos ese botín, tú sabes, nos llevamos pila de droga. Señala, dale, Rulo, dale con la vaina. No, mira, te vamos a dar con el que tú le vas a dar, con ese que te vamos a dar en la cabeza, viste, durísimo, viste. Esa pistola semilla tan buena, todita, las cuatro. Mira, mami, dale. Mira, para ahí, tiene la discrin ahí. Después de haber visto eso, tenemos que recordar la muerte, el asesinato de Orlando Martínez. Orlando Martínez se considera una víctima de la represión de los 12 años, víctima del abuso de poder de los adláteres de Joaquín Balaguer. Nunca se ha escrito la página en blanco donde supuestamente Joaquín Balaguer decía quién había matado a ese joven periodista que había enfrentado los grupos de poder de entonces, se había inmiscuido en las diferencias entre los militares que eran amos y señores del país. Siempre, cada año, 17 de marzo, hay que recordar a Orlando Martínez con un pensamiento, con una evocación para la dignidad y la seriedad en el ejercicio del periodismo, algo que cada día se va diluyendo. Cuando regresemos, vamos a compartir con ustedes otra de las locuras de Daniel Ortega, con un corto de un medio digital que se atreve a decir y a decirle al mundo, a comunicarle al mundo lo que está ocurriendo en Nicaragua, que un representante de la iglesia local dijo que ya él le parece que Daniel Ortega ha perdido la razón. La pausa para compartir con ustedes ese corto del periodista Chamorro, que vienen de una familia de periodistas y de opositores, y también para recordar a un grande de la música, a un grande del tango, Astor Piazzolla. Las naciones que han vivido bajo regímenes de fuerza, que han vivido en dictadura, en autoritarismo, saben la importancia de decirle al mundo lo que les ocurre. En la época de la globalización de la comunicación se podría decir que, bueno, todos sabemos todo lo que está ocurriendo, y no es así, porque cuando se restringe la comunicación, cuando se toman todos los medios, como ha pasado en Nicaragua, se hace cada vez más difícil divulgarle al mundo lo que está ocurriendo. Cuando los periodistas le impiden llevar cámaras o las registran, ya no se pueden sacar los
los rollos porque cualquier móvil puede registrar las imágenes. Entonces estos medios alternativos permiten decirle al mundo lo que está ocurriendo. Ahí siempre compartimos declaraciones a través de ese medio dirigido por uno de los chamorros de esas familias odiadas por Daniel Ortega, pero que antes colaboraron para la construcción de la democracia. Compartimos con ustedes este corto porque lo consideramos de interés. Luego vamos a evocar un aniversario más, en el aniversario del nacimiento de Astor Piazzolla, que fue a principios de marzo, pero nos encontramos con este reportaje exquisito, que además da cuenta de que Astor Piazzolla y Carlos Gardel se conocieron y compartieron. Así que les dejo con el reportaje sobre lo que está pasando en Nicaragua ahora, la última travesura o la última locura de Daniel Ortega, y luego recordando a Astor Piazzolla en ese corto y que establece la relación entre dos grandes de la música argentina. Y después, ready para exportar, como siempre, con Tayana Mora Ramis. Adelante, don Smerling. Y ahora vamos a la noticia de última hora que publicó esta mañana Confidencial. El dictador Daniel Ortega ordenó la suspensión de las relaciones diplomáticas de Nicaragua con la Santa Sede, la máxima institución de la Iglesia Católica en el mundo. La decisión la adoptó unas horas después de publicarse una entrevista con Infobae en la que el Papa Francisco calificó como una dictadura hitleriana al gobierno de Nicaragua, de cuyo máximo dirigente Daniel Ortega comentó que padece un desequilibrio. Fuentes diplomáticas en Roma confirmaron a Confidencial que la representante del gobierno sandinista ante la Santa Sede, donde no hay un embajador, pero sí la ministra consejera Yara Pérez, notificó de forma verbal sobre la ruptura de relaciones en la Secretaría de Estado del Vaticano en Roma. El alegato oficial para justificar la suspensión fueron las declaraciones del Papa Francisco, en las que por primera vez se refirió de forma contundente a los ataques del régimen contra la Iglesia Católica y expresó su solidaridad con el obispo Rolando José Álvarez, que se encuentra encarcelado. Este mediodía el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció en un comunicado oficial que el gobierno de Nicaragua ha planteado al Estado Vaticano una suspensión de las relaciones diplomáticas. Con esta abrupta decisión, Daniel Ortega y Rosario Murillo pondrán fin a un vínculo diplomático de más de un siglo entre Nicaragua y la Santa Sede, ya que las relaciones comenzaron en 1908. De esta manera, el régimen de Ortega ingresará además a un reducido grupo de 13 países que no mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. 4 de estos países tienen gobiernos comunistas: China, Vietnam, Corea del Norte y Laos. 8 son musulmanes: Somalia, Omán, Mauritania, Maldivas, Islas Comores, Brunei, Afganistán y Arabia Saudita. Y el otro es Bután, un reino budista en el sur de Asia. De acuerdo con la fuente diplomática en Roma de Confidencial, el gobierno de Ortega le dio una semana para irse del país al secretario de la Nunciatura en Managua, Monseñor Mavalle Diouf, quien desde el año pasado funge como encargado de negocios luego que la dictadura expulsó de facto al nuncio apostólico, Monseñor Valdemar Sommertag, el 5 de marzo de 2022. Con la expulsión del nuncio, en 2022 se arreció un periodo de persecución y acoso contra la Iglesia Católica en Nicaragua. El gobierno ha cerrado emisoras católicas, ha profanado iglesias, ha expulsado a monjas de la Orden Misionera de la Caridad, ha prohibido las procesiones religiosas y ha encarcelado y condenado al obispo Rolando Álvarez y ha desterrado y declarado apátridas a por lo menos 8 sacerdotes. Además, Ortega ha llamado terroristas a los obispos, a quienes también ha acusado sin presentar nunca alguna prueba de ser cómplice de un supuesto intento de golpe de Estado para derrocarlo.
A pesar de los incesantes ataques del régimen contra la Iglesia y los sacerdotes, el Papa ha llamado constantemente al diálogo. Incluso en unas declaraciones que brindó en diciembre del año pasado al diario ABC, dijo: la Santa Sede nunca se va, la echan. Siempre trata de salvar las relaciones diplomáticas y salvar lo que se pueda con la paciencia y el diálogo. Buenos Aires, año 1978. Querido Charlie, quizás llamándote Charlie te acordarás del pibe de 13 años que vivía en Nueva York, que era argentino y tocaba el bandoneón. Así comienza una carta que Astor Piazzolla le escribió a un Carlos Gardel que ya no estaba. Recordaba el año 1934, cuando el zorzal criollo llegaba a Nueva York para grabar los discos y filmar las películas que lo iban a convertir en un mito para siempre. Una mañana un pibe entró por la ventana de su habitación y lo despertó. Se llamaba Astor y le traía una estatuilla de madera como regalo. Era un compadrito tocando el bandoneón, tallado a mano por su padre. Astor no sabía quién era Gardel, apenas sabía lo que era el tango. Había nacido en Mar del Plata y siendo muy niño su familia se mudó a Nueva York. A los 9 años su papá le regaló un bandoneón, ese instrumento que sonaba en la música que escuchaba todas las noches. Para 1934 nadie lo sabía, pero el fin del zorzal estaba cerca, y el comienzo del revolucionario también. La suerte vino a dictar que este vértice para la cultura argentina se diera aquella mañana y a 8.500 kilómetros de Buenos Aires. Precisamente en el piso 18 de la calle 48 en Nueva York, Gardel firmaba 2 fotos, una para don Vicente Piazzolla y la otra para el simpático pibe y futuro gran bandoneonista. Quisieron las manos invisibles que escriben los mitos, que este dúo impensado compartiera pantalla en la película El día que me quieras. Charlie como Carlos Gardel y el pibe Astor como el Canillita. Pero cuando se trata del cumplimiento de mi deber, yo soy muy estricto, muy estricto. Cuando terminó el rodaje, Charlie invitó a todo el equipo a un asado. Quería cantar, pero el piano estaba roto, así que esa noche lo acompañó el pibe nomás. Ahora poné la música de Arrabal Amargo y dale con todo, le dijo. Astor le dio con todo y tocó su primer tango. Esa música que décadas después él mismo cambiaría para siempre. Gardel se fue para Hollywood y de ahí a una gira internacional. ¿Te acordás que me mandaste 2 telegramas para que me uniera a ustedes con mi bandoneón? Recordaría Piazzolla en su carta. Era la primavera del 35 y yo cumplía 14 años. Los viejos no me dieron permiso y el sindicato tampoco. Charlie, me salvé. En vez de tocar el bandoneón estaría tocando el arpa. El 24 de junio de 1935, el avión que llevaba a Carlos Gardel se estrellaba en Medellín, y entre los restos de la catástrofe alguien encontraría una estatuilla de madera. Era la figura de un compadrito con un bandoneón, y decía: al gran cantor argentino, Vicente Piazzolla. Soy un tipo de suerte. Algún día nos encontraremos en el último piso. Espérame, pero no te mueras nunca. Astor Piazzolla. Así terminaba la carta que, en pocas palabras, contenía el corazón de toda una cultura ciudadana. El mito, la revolución, el tango. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Hoy vamos a hablar de artesanía y hemos traído una voz muy autorizada para hablar del tema. No podemos hablar de la artesanía dominicana sin hablar de los hermanos Guillén, que son una institución en Yamasá, pero también en el país. Pero esta vez Ramón Guillén tiene otro sombrero. Nos viene a hablar de parte de Fodearte, que está promoviendo, impulsando la artesanía de la República Dominicana. Bienvenido, Ramón. Cuéntanos qué es Fodearte y qué hace dentro de la estructura del gobierno dominicano. Bueno, Fodearte es la Dirección para el Fomento y Desarrollo de la Artesanía. Eso dice en la estructura y en su creación. Pero yo como artesano y como atrevido, yo he dicho y trabajo para que Fodearte sea la Dirección para el Fomento y Desarrollo de la Artesanía y del artesano de una forma integral. ¿Por qué? Porque sin ese ser humano
que es que le da vida a esa materia prima, que la transforma, crea, aporta colores, diseño, forma, colorido, identidad a la materia que tenemos inerte, es que le da vida, es el artesano. Entonces yo quiero también, me he enfocado a aportar a que ese artesano que está quizá escondido en una montaña, que está metido en Cultitud de la Vega, que está metido en Pedernales, que está metido, como doña Minorma Rodríguez, que está metida en Peralta, que está metida en Santiago Rodríguez, trabajando con los sombreros, con los macutos, vea, darle a reconocer que lo que ellos hacen son elementos muy importantes, que no solamente son objetos de uso cotidiano para el macuto, llevarlo a la loma y guardar en él la sal, para recoger los guandules, la habichuela, o hacer un sombrero simplemente para quitarse, para cubrirse del sol, que vean que son objetos que transforman muchas veces nuestras vidas, que son objetos que nos identifican como cultura, como nación, y que de esos objetos se pueden crear industrias, pequeñas industrias artesanales, las cuales al venderse lo que se produce, y más nosotros que vendemos nuestros productos en el mercado criollo, pero a través del turismo, de la amplia zona que tenemos de turismo en el país, podemos generar divisas, podemos captar recursos económicos, podemos con esos recursos financiar los estudios a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, mejorar la calidad de vida del entorno, contribuir al desarrollo de la nación. Y muchas veces el artesano no sabe que hace un objeto, pero no sabe la trascendencia que tiene ese objeto, tanto en la vida de él como en la vida de su entorno y en la vida tradicional, porque muchos de estos objetos fueron aprendidos de ese africano que vino hace 500 años aquí a América, traído como consecuencia de la conquista, o de ese mismo español que vino conjuntamente también con él luego, y la conjunción con los taínos, y esos elementos de identidad están ahí presentes y son los que aportan y hacen que seamos más dominicanos cada día y que tengamos una identidad, que tengamos unos criterios, una idiosincrasia, un folclore como nación. Entonces yo quiero que esos elementos, el artesano sepa que él no es un simple productor de un objeto, que él es un portador de tradiciones, que él es un microempresario por pequeñas cosas que haga, y que es importante tanto para el entorno productivo que hace, como para el entorno de los microclimas, para el entorno del ecosistema, para el entorno de que no contamine con lo que esté haciendo, que pueda reforestar, el que tumba la palma, el que tumba el coco, el que tumba el almácigo allá en Cambita, como los puellos, para hacer los gallos famosos que hacen, que se venden en toda parte del mundo. O sea, que haya una articulación, que haya lo que decía, que sea integral, que conozcamos la familia de los artesanos, que podamos buscarles becas para que se capaciten, para que estudien, para que trasciendan, que si los fortalecemos a través del Estado, los formalizamos, ellos mañana puedan crecer, puedan ser entes de crédito, puedan ir por mi pyme, donde señor Peralta, y conseguir un préstamo, porque tienen una identidad. ¿Y qué es esa identidad? Esa identidad se le hemos dado desde aquí con un carnet gratuito que le da FODEARTE, porque yo digo muchas veces, usted es médico, tiene su carnet, si es profesor, tiene su carnet, los ingenieros tienen su gremio y tienen su carnet, pero el artesano, mucha gente dice, soy artesano, entonces cuando te dicen por ahí, ¿qué tú haces? Dame tu cédula, tú das la cédula, ¿y qué usted hace? Tal cosa. Entonces, le hemos dado ese carnet, que quizá mucha gente diga, pero eso no es un carnet, es un plástico, no es un plástico, es algo que te da identidad, que te da asociatividad, que dice a qué grupo social tú perteneces. Entonces, todo lo que podamos ayudar, Diego, en fortalecer la integridad del artesano, mejorar su autoestima, mejorar sus condiciones de vida, estamos tratando de llevarlo de aquí de FODEARTE a través de esos objetos que ellos crean en todos los puntos del país y con diferentes materiales. Ese desarrollo integral de esas MIPYMES de artesanía, y qué bueno que tú lo orientas ahí, porque es importante, como tú dices, que a veces nosotros vemos al artesano como alguien que hace algo de sobrevivencia, y no con todo ese potencial, como tú dices, ese valor agregado que el artesano le trae al turismo, a la marca país, a lo que somos, a esa identidad dominicana. ¿Qué podemos hacer desde otras instancias
tanto pública como privada, ¿cómo podemos aportar, cómo podemos ayudar a que el sector se desarrolle? Es más entrenamiento, es más apreciación desde el mercado para nosotros poder promocionar y vender más ese tipo de artesanía nuestra y no estar importando solamente productos artesanales extranjeros. ¿Qué es lo que podemos hacer como desde entidades públicas y privadas para apoyar más el sector? Yo creo que hay lo que es un elemento que es que conciene, que es que amarra, que hay que dar las directrices para responder a esa pregunta que tú me haces. Y yo digo que ese elemento se llama lo que es la identidad. O sea, desde aquí dentro, la producción que hay artesanal desde aquí dentro, el artesano, el dominicano, no consume tanta artesanía. Uno de los factores es el factor, diríamos, sociológico, económico, que muchas veces el hombre empieza a contemplar lo que es el arte, la cultura, la literatura, cuando tiene resueltas sus necesidades básicas. Esa es una parte teórica, sociológica que te dice. Pero la realidad muchas veces no es así. Hemos estado, por ejemplo, en Nicaragua, que es un país más pobre que República Dominicana, Guatemala, que estamos más o menos a la par, estuvimos en Ecuador, que anda por ahí también, y ellos reconocen, valorizan y revalorizan todo el legado cultural que tienen. Cualquier esquinita que usted vaya a un negocio en uno de los países, y Jamaica, que tuvimos ahora también estos días, usted va a encontrar una decoración de sus elementos tradicionales. En México, por ejemplo, todo lo que tú ves es la tradición de los mayas, los aztecas, los incas. Si te vas a Perú, Bolivia, entonces nosotros nos hace falta desde la escuela darle más revalorización a lo que es nuestra cultura, a lo que es nuestra identidad. Y más nosotros que estamos viviendo de frente al turismo. El turismo no es solamente playa. Y hemos querido vender como República Dominicana como turismo de playa. Entonces la parte cultural está un poco dormida. Y esa parte cultural hay que despertarla. Y quienes estamos llamados a que prevalezca todo el arte, la cultura, somos nosotros los artesanos. Y cuando hablo de artesanos, hablo del pintor, hablo de los escultores también. Todo lo que tenga que ver con esos elementos folclóricos, étnicos, el que produce también el gastronomía artesanal, está llevado a la mano de que pueda aportar y que esos elementos trasciendan para la vida del dominicano. Entonces, desde el Estado, y la parte que yo quiero aportar como ente gubernamental, es eso, es que vamos a educar más a nuestra población con relación a la importancia que tiene el arte, que tiene la cultura, para el desarrollo y para la identidad de los pueblos. Entonces nosotros andamos detrás ahora formando esos artesanos, dándoles cursos en todo el mundo del país. ¿Para qué? Para no quejarnos de que decimos que la artesanía viene mucha de fuera. ¿Pero por qué viene mucha de fuera? Porque aquí tampoco hay muchas ofertas. Entonces al momento que nosotros capacitemos gente en Pedernales, Bahía de las Águilas, Pedernales, Cabo Rojo, en Dajabón, Montecristi, Sabana de la Mar, Monte Plata, en todos los puntos del país, formamos artesanos de diferentes rubros. Entonces esos artesanos vamos a buscar la forma luego de cómo financiar sus pequeños emprendimientos, tanto a nivel del Estado o con instituciones internacionales que nos ayuden a fomentar con el Fondo Semilla o dar unos préstamos blandos, un periodo de gracia para que esos artesanos que están en Cotuí, como estos que hacen, ellos hacen los platanos en Cotuí. Nosotros, Fodearte, le dio un curso y como hay mucho higüero que se ve por ahí, transformamos el plátano en el higuerú. Entonces la parte de la decoración es con higüero, pero hay que buscarle muchas veces la forma para darle una herramienta. ¿Por qué? Porque ellos hacen esto con una cegueta a mano, uno por uno. Al momento que yo le doy un Dremer, un router o un láser, él va a hacer cientos y cientos con mayor calidad y va a poder penetrar al mercado de una forma ya más competitiva. Bueno, contigo podríamos estar todo el tiempo conversando, pero antes, ya se nos acaba el tiempo, pero antes de que te vayas, quiero que brevemente comentes cuál fue la experiencia, porque oí los comentarios positivos de la experiencia en Jamaica para los artesanos y de la recepción del mercado jamaiquino. Bueno, nosotros hace ya una semana y algo, estuvimos en Jamaica, fuimos invitados, primero quiero dar un poquito de recuerdo de cómo llegamos allá. Nosotros, dentro de la programación que tenemos, queríamos sacar al artesano de República Dominicana. ¿Y qué mejor forma de sacar al artesano de República Dominicana
que llevándolo a nuestras embajadas o a nuestras delegaciones consulares que tenemos fuera del país. Entonces así nosotros tuvimos un primer acercamiento con Milady Cabral, que es nuestra embajadora en Ecuador, para tener un espacio, un stand, un espacio con artesanía dominicana en las embajadas. Entonces, como ya hicimos el primer ejemplo. Y de ahí entonces ya nosotros, los otros embajadores se han ido interesando. Nos fuimos luego a Nicaragua con Roberto Marcayer y allá hicimos lo mismo y participamos en una semana dominicana, había una feria muy grande, llevamos comida, bebida y todo lo que dominicana. Y después de ahí entonces, Sara Paulino hizo su semana dominicana en Guatemala, que se dio formidable. Llevamos gastronomía, bourgogne, artesanos dominicanos, bebida, tabaco y todo. Y últimamente, entonces con la dinámica, como yo le digo, y trabajadora y hormiguita, Angie Martínez, nos invita a formar parte de la primera semana dominicana a realizarse en Jamaica. Fuimos con una delegación de artesanos allá y creo que lo demás fue historia. Hicimos un excelente trabajo, unas buenas, todas las actividades estuvieron 100% llenas. Ella tiene un gran poder de convocatoria para ser un país que no es un país de habla hispana como nosotros. Tuvimos venta, diríamos que el 90% de lo que llevamos se vendió. Casi todos los artesanos vendieron casi todos los productos que llevaron con una buena acogida. Salimos a vender la dominicanidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo sentimos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos con el mundo? Todos esos elementos, nuestra gastronomía, el arte, la cultura, el ron, la música, la danza, el abrazo del dominicano, la sonrisa, eso es lo que queremos nosotros vender. Entonces, cuando salimos, nos montamos en el avión, nos convertimos en embajadores de la República Dominicana. Y repito la palabra, en embajadores. Estamos pidiendo al Ministerio de Asuntos Exteriores que cuando una delegación de artesanos, de artistas dominicanos salga, se le dé el mismo trato que se le da a un embajador. Porque hay, por ejemplo, los peloteros se les da el trato de embajadores dominicanos, a los peloteros y a los jugadores de voleibol. ¿Y por qué nosotros, que tenemos 30, 40, 50 artesanos, 50, 100 años trabajando tradiciones, no se nos puede dar también ese trato de distintivo, que nos reciban los embajadores cuando vayan a recibirnos y que nos den facilidades o distinción para sacar los productos? Porque tengo 30 y pico de años viajando y nunca en una delegación se ha quedado ningún dominicano fuera. Y quiero que el Estado y que el dominicano vea que detrás de cada elemento de esta artesanía hay un ser humano que hay que conocer, que hay que valorar y que hay que respetar y que hay que ayudarlo comprando esa artesanía, decorando los funcionarios en los espacios públicos. Son muchas oficinas que hay en el dominicano. Solamente que podamos hacer un acuerdo y la Secretaría de Educación en la parte de la tarde, que los niños muchas veces no tienen que hacer de 4 a 6 de la tarde, porque los profesores son talleristas, nos busquen aquí en FODEAR, le buscamos los profesores, los talleristas, los artesanos, para que ellos se den la clase en la tarde y los muchachos creen que esos talleres lo den artesanos en el país entero. Muy inspirador tus proyectos y espero que esto sirva para que muchos nos entusiasmemos de nuevo a seguir apoyando a la artesanía dominicana. Muchísimas gracias, Ramón Guillén de FODEARTE, por acompañarnos, y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en Red para Exportar y en Metro.